es un show, que aquí no vives como mucho flow. Entretenidos ya estamos acá, de lo serio y lo cómico bailan en el aire. Entretenidos con un toque genial, todo en un podcast. En este podcast todo tiene un lugar, aquí en Entretenidos. ¿Qué tal, amigos de Entretenidos? Bienvenidos nuevamente con nosotros. Esta vez tenemos un invitado especial. Bueno, no son las circunstancias que yo hubiera querido tenerlo acá. Estamos con Mauricio Arnillas, él es el secretario de Organización de Fuerza Popular acá en Arequipa. Y nada, a Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, antes que nada, recibe pues las condolencias de parte del equipo para ti, que eres que eres simpatizante fujimorista, para la familia, por intermedio tuyo, para la familia de Alberto y para todos los simpatizantes de Fuerza Popular. Muchas gracias, Jorge. Hola, saludos también a través tuyo a toda tu audiencia del programa. Yo haré llegar tus saludos a la familia Fujimori directamente porque estoy viajando a Arequipa ahora en la noche y voy a estar presente en el entierro y todo lo que hay ahí y regreso el día domingo. Bueno, hablando un poquito de Alberto, es un presidente polémico. Yo considero que los dos presidentes más polémicos de los últimos 50 años ya murieron. Alan y Alberto Fujimori. Y fueron los que más han hecho también, ¿eh? Sí. Más han hecho, con errores, sí. Nadie va a negar pues que tú y yo hacíamos cola para el pan, para la leche, para el azúcar, para todo, en la época de Alan García. Después vino su segundo gobierno, fue muy bueno, aceptable, crecimos al 8%, y estuvo bien. Trató de limpiar lo que había hecho en el primer gobierno. Cuando a Alberto le toca llegar a la presidencia, tiene pues un país destrozado, en el mapa mundi, Perú estaba dentro de un hueco, o sea, veías un hueco, adentro estaba Perú. Así, sí. Literalmente estábamos así. Y él, no solamente era la hiperinflación, también era el terrorismo, ¿no? Eran dos cosas. Ahora mucha gente lo trata de comparar con Milei, pero Milei pues no se iba a comparar con lo que enfrentó Alberto. Digamos que dos Mileis hacen un Alberto Fujimori, ¿no? Y en cuanto a las obras, ¿podrías decirnos cuáles fueron las obras que hizo Alberto? Mira, Alberto Fujimori encontró, como tú bien dices, un país no viable, absolutamente quebrado económicamente. Sendero Luminoso dominaba el 78% del territorio nacional. Había casi 2 millones, para ese entonces éramos 23 millones de peruanos, 2 millones, o sea casi el 10% estaban desplazados. Estaban creándose los bolsones de varios jóvenes alrededor de Lima y de las ciudades importantes. Entonces habían necesidades por todo lado, ¿no? No teníamos un sistema de electricidad nacional, la mayoría de ciudades funcionaban con motor de petróleo, ¿no? Teníamos una guerra con el Ecuador, que es la guerra más antigua del hemisferio, que no se solucionaba, entonces grandes recursos se iban para ahí, y era una corrupción gigantesca, ¿no? En todo el estado. No, acuérdate de que todas las empresas eran estatales, era como tener 100 Petroperús funcionando en el Perú. Justamente eso, ¿no? Fujimori encuentra un estado quebrado, y bueno, hasta ahora el estado sigue siendo pues el peor administrador de recursos propios, es el estado. Lógico. Lo que él hizo fue lo que tenía que hacer, no había otra cosa. Sí. Y Vargas Llosa no lo perdona porque él copia el plan, o sea, él se lo apodera y lo copia y él no había otra cosa que hacer. ¿Te acuerdas lo que dijo el ministro de Economía? Cuando dijo que Dios nos acompañe, ¿no? Y era verdad. Era verdad. Era verdad. Pero lo anecdótico de eso es de que cuando se dio el Fujishock, ¿no? Que era la forma de sincerar la economía y sanearla, todo el mundo pensó que iba a haber una revuelta nacional, pero al contrario, hubo un apoyo gigantesco, ¿no? al Fujishock. Realmente nosotros sabíamos que era la única forma. Sí, el peruano lo entendió muy rápido el peruano, y gracias a eso, desde que no hubieron desmanes ni cosas, y se saneó la economía. Y mira, tanto ha servido eso que 32 años después podemos decirte que el sol sigue en $3 y pico. Sí. No se ha devaluado más. Y nuestra moneda peruana es un referente latinoamericano ahora, en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, ahorran en soles. Justamente por eso te decía
que los dos presidentes más contradictorios de los últimos 50 años ya están muertos. Sí. Alan nos dejó muy mal, vino Fujimori, sacó de eso su primer gobierno, perfecto, el segundo ya más o menos con ciertos problemas, ya el tercero ya pues fue un error. Yo considero particularmente que fue un error, no debió, de repente debió dar un paso al costado, esperar y volver a postular, ¿no? Pero ya se veía pues como una monarquía, ¿no? Claro, y aparte, pero nunca los caviares lo perdonaron. Pero el problema es ese, ¿no? De que nosotros siempre estamos con un grupo caviar al acecho. El grupo caviar, para que la gente entienda, es una mafia internacional que saquea países, impone un gobierno que puede ser comunista, no comunista, lo que sea, y saquea el país. En el caso de que impongan un gobierno comunista es peor, porque eso ya es imposible sacarlo, ¿no? Entonces, mira tú, Cuba tiene ya casi Venezuela 60 años en este problema, Venezuela se va por los 30, ¿no? Y no pueden sacar al gobierno porque es un sistema corrupto imposible de sacar. Nosotros hemos estado en las fauces de León. Eso de Cuando ha verdad entrado Castillo, ha entrado Sendero Luminoso al gobierno. mira, hemos tenido la suerte de que entró un mononeural. Sí, Así, una ameba era una ameba. sí. Porque si él no hubiera cometido el error al querer dar un golpe de Estado, no hubiera pasado nada. Sí, bueno, el país entero, ¿no? La gente piensa de que Castillo ganó con mayoría y todo eso, ¿no? Pero Eso fue un fraude. en realidad, ¿qué pasa? Mira, ni siquiera en las zonas donde ha ganado Castillo, la votación son comunistas. La gente de Puno, de Juliaca, de Cusco son comerciantes 100%. Ellos mueven dinero, manejan intereses, manejan préstamos, manejan dinero. Entonces, el peruano no es comunista. El comunismo bien difícil que entre al Perú, sobre todo también por la constitución que tenemos, ¿no? Que es un parapeto contra el comunismo, ¿no? ¿Y que la hizo? La hizo Fujimori. Ese fue una de las grandes broncas con el grupo caviar y con el grupo comunista, porque privatizó todo lo que ellos habían estatizado, ¿no? Ya, ahora, la pregunta, ¿qué hizo mal Fujimori? Bueno, mira, yo creo que Fujimori no es que haya hecho algo malo, ¿no? O sea, él, yo te lo digo, yo lo conozco personalmente, lo he conocido, he tenido la dicha de trabajar con él, y ¿Tú has sido su prefecto, me parece? Yo he sido gobernador acá en el distrito de Cerro Colorado, lo he Ajá. conocido personalmente en ese tiempo, ¿no? Y es un tipo que, aunque la gente no lo crea, porque ya cuando la persona muere, ¿no? Todos piensan de que hablamos bien de la persona. No hay muerto malo. No hay muerto malo. Pero en el caso de él, ¿ya? Se ha dicho muchas cosas malas en prensa, le han atribuido un montón de delitos, que lesa humanidad, que asesinatos, que el hornito, que no sé qué, un montón de alucinaciones con las cuales crear ese mito, ¿no? De que dañar la imagen del presidente Fujimori. Pero en realidad Fujimori era un tipo que viajaba a 2 regiones por día. Iba en la mañana y se iba a una región a solucionar problemas, a la otra región 2 por día, y atendía en la tarde-noche. Todos los ministros que trabajaban con él no podían creer el ritmo que tenía de trabajo. Me decían, pero este hombre, ¿cuándo duerme? Atendía en la tarde-noche hasta a altas horas de la madrugada, dependiendo de los problemas que había, y todos los días viajaba y recorría varios pueblos en 2 regiones diferentes del país. Para que tengas una idea, solo en Puno, ¿ya? Y eso es comprobable porque son datos históricos que se pueden sacar, solo en Puno él ha visitado 153 veces Puno, lo que quiere decir que ha visitado más de una vez por mes en 10 años, o sea, constante. Alberto era un presidente que no era un presidente de palacio. Era un presidente de calle, él salía, nosotros lo hemos visto, bueno, las personas que tenemos pues más de 40 años, tranquilamente se pueden acordar, desastres naturales, él estaba ahí. Sí, sí. Si lo comparamos, por ejemplo, con PPK, desastre natural, Pedro Pablo no estuvo nunca en un desastre natural. Ningún presidente ha viajado como él a tantos sitios, ¿no? Y no solo eso, sino que viajaba con su libreta, y él anotaba. Entonces él anotaba cualquier cosa. De la vieja escuela. Claro, falta un colegio, tantos. ¿Cuántos alumnos son tantos? Y después él, el mismo momento de la libreta, tenía a sus ayudantes y él decía, tú me solucionas lo del colegio este. Y después lo tenía hinchado. A la semana, ¿cómo va? A los 10 días, ¿cómo va? Pero es que ¿cómo va? Y hasta que inauguraba. Esa es la única forma de hacer gobierno. Sí. Porque si tú no... Mira ahora, la gente se muere de miedo. El Perú tiene mucho dinero. ¿Y por qué entonces no hay obras? Porque se tienen miedo de firmar.
Las Sí. personas que están encargadas no firman. No Y firman. lo patean, y lo patean, y Sí. lo patean. Y después la autoridad es la mala al final. Sí, claro, ese es un gran problema. Pero ¿qué cosa hay? La autoridad no tiene el peso para agarrar y decirle, ¿sabes qué? Te vas. O te voto. No hay eso. Es que todos tienen rabo de paja. Ahí está la cosa. Ahí está Todos la cosa. tienen rabo de Siempre- paja y están ahí. Mira, por ejemplo, Alberto cae, entra Toledo. Los cuatro suyos. Entra Paniagua. De presidente electo. Claro, ya. entra Toledo, O sea, sí. Toledo, ¿no? Porque los cuatro suyos y todo lo demás. Al final fueron los 25 suyos, porque se llevó 25 millones. Y de él no dicen nada. ¿Pero por qué no dicen nada? ¿Con quién estaba? Estaba con los caviares. Está absolutamente con Gustavo Gorriti a la cabeza, ¿no? Porque él lo apadrinaba. Gustavo Gorriti es el que arma la marcha de los cuatro suyos junto con el empresario Dyer, ¿ya? Y en los barcos del empresario Dyer traen personas desde Colombia para la marcha de los Para la cuatro marcha. suyos, traen mercenarios para la marcha de los cuatro suyos. Y- Por eso es detenido Gorriti y por eso es detenido Dyer, ¿no? Y después Gorriti dijo de que lo habían secuestrado con alevosía y en banda y tanta cosa, pero él fue detenido, no fue Y secuestrado, mira fue cómo, detenido. mira cómo las cosas, a pesar de los años que han pasado, las tácticas siguen siendo las mismas. Sí. Cuando entró Merino, Lo mismo, exactamente igual. asusaron a los jóvenes, pero eran los de las barras bravas los Claro. que estaban ahí. Claro. Y les habían Particularmente, pagado. a mí me dijeron particularmente, ¿ya? ¿Sabes qué? Los de la barra brava de la Alianza, Cristal y la U van a ir ahí. Los chicos de la universidad salen adelante, ellos están atrás. Cuando hay algún problema o venga la policía, ellos retroceden y ellos salen. Estábamos en plena pandemia y estábamos ya acabando la pandemia, o sea, ya habían acabado los bonos, ya se había acabado la plata, ya se había, la gente se había tirado CTS, ya no había Sí. nada. La pregunta es, ¿cuánto cuestan esos juegos pirotécnicos? Cuestan 100 soles, 150 soles. Claro. Y no vi ni siquiera en fin de año tanto juego Sí. pirotécnico tirado a la policía. Entonces, ¿de dónde salió el dinero para comprarlo? Son fondos de ONGs internacionales que traen dinero, sabe Dios de dónde. ¿Cuántos muertos hubieron? Dos. Dos. Y lamentablemente, toda muerte no es justificada, pero digo, si uno se pone a ver fríamente qué cosas, quiénes eran, acusados de violación, acusados de robo. Gran parte los han sacrificado. Fueron al sacrificio. Sí. Y después los endiosaron, casi al nivel de héroes, Sí. querían ponerlos. Y todavía una prueba más de esto, en la televisión todos los días nos decían que no salgamos, que es peligroso, que hay COVID y todo. Y para la marcha sale el doctor Huerta en la televisión y dice de que para la marcha no hay COVID. Sí. Que pueden salir a Que pueden marchar, salir. saquen sus zapatillas y vayan a marchar. No, No. ¿Uno cuántas veces habla por teléfono al día? Fua. 20, 30 Sí, veces. 30 veces. Ya, ¿y qué cosa te decía? Cada vez que marcabas, cuídate, no salgas. Sí. Cuídate, no salgas. O sea, esa es Sí. psicología. Sí, Esa es el psicología. mismo. O sea, te decía tú, y yo la pregunta es, ¿cuánto se robó en ese gobierno? A los 15 días que nos tenían enclaustrados, toda la gente decía, no, qué bien, lo están haciendo por nosotros. Sale la ministra a decir, hemos invertido 5.000 millones de soles en la lucha con el COVID. No teníamos EPPs, no había EPPs. No había oxígeno. No había oxígeno, No había mascarilla. las mascarillas te costaban 20 soles, 30 soles. Y pues las que compraron ellos eran de papel, ¿no? Para la policía, por eso Y están en un dime proceso. entonces, ¿dónde estaban esos 5.000 millones de inversión? Mira, No hubo una sola planta, Mauricio, una mira, sola con planta. decirte que el señor García Sayán ha recibido 6 millones de reactiva. ¿no? El ¿Ya otro lo señor devolvió? Costa recibió 4 millones ¿Y ya lo 800. devolvió? Esa es la pregunta. Dudo que hayan devuelto ese dinero. El Perú ha sido, en la pandemia, el Perú ha sido el único país donde los médicos y las enfermeras salían por televisión a pedir, por favor, oxígeno. Sí. Y ahora todavía esa cosa quiere volver a ser candidato. Ese es un proceso que no lo va a dejar tranquilo, no lo va a dejar libre a este señor Vizcarra, ¿no? ¿Por qué? Porque las pruebas son contundentes, ¿no? No solamente una, sino varias empresas mineras ofrecieron plantas de oxígeno para todo el sur. Y su primer ministro en ese tiempo, el señor Ceballos, y su ministro de salud, ¿no? el señor Matú, si mal no recuerdo, Sí. se opusieron y dijeron que no, que el Estado tenía la función de dar el oxígeno y para eso habían sacado plata de los fondos intangibles Y del nunca Estado. se dio. La única, Y nunca planta de pusieron el oxígeno, oxígeno. la única planta de oxígeno fue en Moquegua, casi al final de la pandemia. Sí.
al final de la pandemia. Sí, sí. Entonces, ¿qué Totalmente. sucede? Eso es terrorismo blanco. Causan el terror y nos tenían enclaustrados en nuestra casa, presos. Y sin embargo, él salía al mediodía a decir estadísticas, cuadros estadísticos, que estamos bien, que estamos bien, que estamos bien, cuando no era así. El Perú fue el país con más muertos. ¿Por qué? Porque no se compraron pruebas que fueran buenas. Se compraron las pruebas rápidas, o sea, se compró la vacuna china bajo un contrato que era imposible de revisar. Pagamos 3 o 4 veces más. Sí, ha sido todo un desastre, ha sido el manejo de la pandemia. ¿Y sabes Entonces, cuándo se sinceró realmente la cantidad de muertos? Cuando Keiko cometió el error de decir, vamos a dar una bonificación para toda la familia de los personas que murieron en el COVID. Y ahí salió 200. ¿De dónde va a sacar para darle a 200.000 familias? Sí. Pero, ¿cómo que 200? ¿No eran 50.000? Hasta ese momento eran 50.000. Cuadruplicó. ¿Y tú sabes quién era el encargado de compras en la pandemia? ¿Quién? La esposa del fiscal Domingo Pérez. Ella Bueno, era la jefa de Perú Compras en toda la pandemia. Pero estos fiscales también, pues, bueno, Odebrecht realmente nos vio como los payasitos. Perú era un payaso con una nariz roja. Entonces, esta mafia enquistada en el gobierno desde el año 2000, lo que ha hecho es degradar la imagen del presidente Fujimori. ¿Por qué? Porque su legado en obras es tan profundo, tan grande, que él ha podido salir elegido 20 veces. Pero ojo, no solamente Fujimori, porque en la época que ganó Ollanta, los 5 años de gobierno, todas las portadas eran contra Alan. Claro. Porque Fujimori estaba todavía preso. Claro, o sea, Entonces, también su le han dado enemigo duro. político. ¿Qué pasa? Cuando uno va al colegio, se para siempre en las esquinas. Y como no tiene dinero, se para a ver los Claro, los kioscos. periódicos. Entonces, imagínate, ese niño de 12, 13 años que está en primero y media, se para en su kiosco, Alan delincuente, al día siguiente Alan ratero, al día siguiente Alan. Todos los días portadas de Alan. Pasó sus 5 años de colegio, ya tiene 18, edad de votar. Cuando ve a Alan, ¿qué cosa va a decir? Lógico, ese es el adoctrinamiento, ¿no? Pero, y la gente no se da cuenta realmente de eso. ¿Y por qué pasó eso con Alan García? Porque se peleó con el tótem caviar, ¿no? Con Gustavo Gorriti, que es el que maneja toda la mafia en el Perú. ¿Y hasta cuándo? La pregunta es ¿hasta cuándo, Mauricio? Mira, lamentablemente todavía tienen poder, ¿no? Todavía tienen dinero, tienen agarrado del cuello a la Fiscalía de la Nación y a la Junta Nacional de Justicia. Los peruanos se están dando cuenta de que la inseguridad que se vive en el país es por culpa de la Fiscalía, porque no puede ser posible que de 8.900 detenidos en flagrancia que ha tenido la policía en lo que va del año, todavía no ha terminado el año, ¿no? Solamente el 5% ha sido detenido y el otro 95% lo han liberado. Pero que no tenemos principio de autoridad. Estando en flagrancia, ¿no? No, por eso es de que han piteado tanto con la ley que han aprobado en el Congreso para devolverle la investigación a la policía. Como era antes. Como era antes. Pero también tendría que ver el tema de la capacitación. La policía antiguamente tenía la PIP. Sí. Los rayas, que Especializada, decían, los claro. rayas. Oye, pero bueno, yo tengo un saludo a mi padre, él ha sido de la PIP, Ajá. y era un respeto increíble. Yo lo vi bajar 2 choros, yo estaba chiquillo, y lo vi bajar 2 choros de un micro. Se acercó nomás y les dijo, con su guayabera, ¿no? Claro. Bajen, y jefe. Lo miraron y bajaron. Y se claro, bajaban. Claro. ¿Qué tal respeto? O sea, era un respeto. Es que era policía increíble. especializada, ¿no? La No. republicana cuidaba todo lo que era del Estado, la Guardia Civil El todo tráfico. lo que era de Y la el- sociedad, ¿no? Ajá. Y la ciudadanía, y la PIP encargada específicamente de investigar, ¿no? Tendría que, Por eso era policía de tendría que investigación. volver otra vez Ahora era muy profesional. a entrar de nuevo una área especializada en investigación como Sí, había antes. y no solo eso, o sea, hay que promover leyes más drásticas contra lo que ahora se llama terrorismo urbano. pero, ¿no? Y hay pero que sean efectivas, o sea, Claro. ¿de qué sirve tener 1000 leyes si no se van a cumplir? No, hay que si lo van a ponerlas- dejar entrar. Mira, hay que ponerlas como había antes, ¿no? Antes había hasta jueces sin rostro para que Claro. no lo amenacen al juez o al fiscal. Habían hasta fueros militares, si es que era un delito de terrorismo, y no había Pero Mauricio, conmutación. no ha habido ningún juez que haya sido asesinado. ¿Por qué? Porque el delincuente sabe a lo que se atiene. Ujú, El delincuente sabe que en la mañana sale de su casa y de repente no regresa. ujú. ¿Ya? Pero aquel juez que lo han matado
es porque recibió una coima, no cumplió, y porque no cumplió la mandata, porque si no ya estaríamos llenos de jueces muertos, ¿no? Sí, pues, sí, hay mucho pan. Bueno, eso es como tú dices, hay mucho pan por rebanar, y es motivo para conversarlo en otra entrevista. Así es que, preguntas puntuales. Keiko, ¿va a la presidencia? Bueno, mira, el fujimorismo, así a muchas personas no les guste o como sea, es una fuerza viva que está presente. Yo creo personalmente, por la experiencia que tengo viendo otros partidos, que hoy por hoy es el partido más organizado que hay en el Perú, ¿no? Lo que en su tiempo fueron otros partidos grandes como el APRA o como otros partidos, ahora es Fuerza Popular, ¿no? Tienen desde escuelas políticas para niños, para jóvenes, tienen actividades en todo el Perú, están muy bien organizados. Entonces yo creo que sí debe postular, ¿no? Debe postular a la presidencia y tratar de romper con esos odios que se han creado, ¿no? Porque yo sé que la gente quería mucho más a Alberto Fujimori, por obvias razones, porque él es el artífice de todas las obras y todo el legado que hay enorme, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Si es que el fujimorismo no está presente, dejamos cabida, ¿no?, a que entren otras fuerzas políticas, y esta elección especialmente es una elección en la que van a haber más de 40 candidatos. Sí, hasta ahorita hay 35. 35. Y tranquilamente pueden quedar 40 o 45, sí, porque hay 15 pero de esos 40 candidatos, ¿quién los está inscribiendo? ¿Y por qué? Nuestro gran amigo Salas Arenas, ¿Y por que qué? es un gran riesgo, porque ese señor es absolutamente marxista. Es que lo que ellos quieren es comenzar a la torta, a repartirla, dividirla, a dividir, claro, más para fácil, aprovechar. Más fácil para ellos hacer fraude, ¿no? Porque claro, dividida la torta pueden hacer fraude. Ahora, entonces se necesitan fuerzas contundentes, ¿no? Que no puedan... ¿Tú crees que Keiko haya aprendido la lección? Bueno, en política siempre se crece, ¿no? Es la cuarta vez. Sí, bueno, pero hay voces y hay algunas pruebas que hablan de fraudes, ¿no? Entonces... Pero si yo sé que me van a hacer fraude, entonces trato de evitarlo, ¿no? Claro, pero el cargamontón ha sido gigantesco, sí, ¿no? La última elección ha sido gigantesca. Bueno, yo creo que después de Castillo, el pueblo peruano ha aprendido la elección, y esperemos que no haya otro Castillo, ¿no? Porque ahora Antauro se pone como una fuerza muy fuerte de acá en el sur, y que lamentablemente a veces tiene eco, ¿no? El enfrentamiento entre clases sociales es muy fuerte, algo que no debemos caer. Debemos nosotros ser conscientes realmente en el voto que hagamos y tratar de no cometer los mismos errores, ¿no? Aunque el ser humano es el único animal que comete el mismo error más de una vez. Con la misma piedra 20 veces. La pregunta, Mauricio Ornías, ¿vuelve a postular? Porque tú ya postulaste. Mira, yo he postulado a la alcaldía de Arequipa, ya me ha ido relativamente bien, ¿no? Es la primera vez que tiene un candidato provincial el fujimorismo para las elecciones. He sacado cerca de 9.000 votos, lo cual no está muy lejos, digamos, ¿no? Y hemos hecho propuestas bien claras en la candidatura. Entonces, con esa experiencia, yo soy el primero en pedirle al Partido Fuerza Popular que si va a lanzar candidatos, entonces tenga que hacerlo, como todo el resto de partidos, con un año de anticipación para que haya tiempo para la campaña. Para trabajar. No a última hora, porque no te da tiempo para una campaña, ¿no? Bien, Mauricio, ha sido un gusto enorme tenerte acá. Y espero que no sea ni la primera ni la última. Te voy a volver a invitar para seguir conversando. Siempre es un placer conversar contigo, y espero que tu viaje a Lima sea bueno. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. Hasta luego, amigos de Entretenidos, nos vemos en el próximo episodio. ¡Vamos! Que la vida es un show, que aquí no vives como mucho flow. Entretenidos, ya estamos acá, de lo serio y lo cómico bailando.